Y diga amén ahí cuando lo tenga. Póngame un favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hermana Marlene les manda saludos y nos está mirando en este momento. Aquí pasó por el chat un mensaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya todos? Dice ahí la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oremos. Padre, rogamos la dirección de tu Santo Espíritu para esta exposición. Rogamos que tú nos guíes, Señor, porque tenemos necesidad de ti, porque sabemos que sin ti es imposible poder comprender tu palabra en la Biblia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, mis amados hermanos, estamos desarrollando esta serie en base a todo lo que es las sectas falsas, demás y demás. Y hemos llegado a un punto en el cual nos planteamos la siguiente pregunta: si las sectas son falsas, si las sectas son falsas, no es que yo sea más pastor que nadie, necesita más púlpito que nadie, porque tengo la computadora aquí y es muy difícil abrir la computadora. Hemos llegado a un punto en el cual podemos plantearnos esta pregunta: si las sectas son falsas, acarrean tantos males y tantos problemas, ¿por qué la gente acude a ellas? ¿Por qué la gente asiste a una secta falsa? ¿Por qué es difícil salirse de una secta falsa? ¿Por qué una persona que está metida ahí le cuesta trabajo salir? ¿Por qué tanta gente acude a las sectas? Cuando leemos este pasaje de la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3, dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo es posible que gente sincera crea lo que en realidad es una mentira, si dice esto la Biblia? ¿Por qué quienes están en una secta no se dan cuenta y simplemente salen de ella? Para contestar a esta pregunta es necesario en cuenta tomar varias cosas. Es necesario tomarnos varias cosas en cuenta. La primera de ellas es que nunca olvidemos el poder del enemigo de nuestras almas. No podemos pasar por alto el poder que tiene Satanás. La Biblia lo describe con toda claridad como mentiroso y padre de ¿qué? Y de mentira. Como alguien astuto astuto e envolvente. Como alguien que se viste como ángel de luz. Después de estudiar todos los pasajes relacionados con el diablo, nosotros podemos llegar a la conclusión, después que estudiamos la persona de Satanás, de que la mayor parte de su tiempo él se lo dedica al engaño y a la mentira. Y sobre todas las cosas a distorsionar la verdad de Dios, a distorsionar el mensaje de Dios y a quitar la verdad de Dios y la palabra de Dios del corazón de los hombres. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, en el versículo número 44, la Biblia nos habla de Satanás y nos dice estas palabras que no podemos pasar por alto. Cuando declara el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. La Biblia dice que él es homicida. ¿Por qué? Porque mata el alma, mata nuestras almas. Y además declara la Biblia que él no ha permanecido en la verdad. Si no ha permanecido en la verdad es porque ha permanecido en el error, en el engaño, en la mentira. Y la razón por la cual no ha permanecido en la verdad, dice el verso 44, que es porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? Y padre de mentira.
Satanás es el creador de todas las sectas. Presenta una religión que niega la eficacia de la muerte de Jesucristo en la cruz y la sustituye por un camino que apega al egocentrismo humano, que cuestiona la salvación de los fieles y los acusa haciéndoles sentir culpables. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo número 10, vemos a Satanás haciendo estas cosas. Note cómo en este pasaje la Biblia dice, Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que el diablo, ¿qué cosa? Es acusador. Él edifica grupos falsos a los cuales la Biblia denomina como sinagoga de Satanás en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9. Además, Apocalipsis 12:9 declara que él engaña al mundo entero. Y no es de extrañar, pues, aún Satanás se disfraza, dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 14, que él se disfraza como ángel ¿de qué? De luz. O sea que él dota a la secta de una característica muy peculiar. Y una característica que transmite la idea de santidad, religiosidad, buen camino, buena enseñanza, etcétera, etcétera. Pero eso no es necesariamente sinónimo de andar en la verdad. En segundo lugar, mis amados hermanos, las sectas proporcionan a la persona un falso por ciento sentido de la vida. Todas las sectas tienen la característica de llegar a las personas ofreciéndole un paraíso en la tierra. Cómo tener una familia feliz. Si usted va a los mormones se va a encontrar programas de este tipo. Cómo sobrevivir en un mundo de caos o al Armagedón. Si va a los testigos de Jehová, si va a muchos círculos unitarios y carismáticos, cómo vivir con poder y unción para prosperar en la vida. Un profesor de un seminario escribió en cierta ocasión esto que quiero compartirle. Puede ser que estas personas han encontrado la hermandad y el compañerismo que la iglesia no supo proporcionar. Una secta sabe integrar rápidamente a un nuevo miembro haciéndolo sentir parte de ellos. Y de esta manera el nuevo integrante encuentra una sensación de seguridad y una organización que cuida de él. Más aún, la secta le ofrece una vida radicalmente diferente que le presenta un desafío atractivo. Esto le da sentido a la vida. En este nuevo grupo él empieza a sentirse valorado. Ya no le importa si es ridiculizado por sus vecinos o amigos por él, pues él ahora ha encontrado dirección a la vida que nadie antes pudo proporcionarle. Permítame decirle algo. Las sectas son especialistas en esto. Es como las pandillas, como las gangas. Le ofrecen a los jóvenes la familia que no tienen. ¿De qué manera se lo puede ofrecer? Algunos con un toque un tanto liberal, dejándole hacer lo que quieren, y otros envolviéndoles con falsas promesas. Si predicas tantas horas el reino de Jehová, vas a ser librado en el Armagedón y vas a vivir para siempre junto a tu familia en la tierra. Si haces esto, aquello y lo otro, te va a ocurrir esto, aquello y lo otro. Y cosas por el estilo. O presentan programas para eliminar drogas, para eliminar el alcohol, para establecer una familia saludable. Y permítame decirle algo, estas son cosas saludables y son cosas buenas. Pero toda obra que no procede de la justicia que viene a través de Jesucristo en su muerte y resurrección es vana. Es vana. Las obras no nos llevan a la salvación ni nos dan la entrada al cielo. Al contrario, es la salvación y el estado de salvación lo que nos lleva a hacer buenas obras, que son dos cosas muy diferentes.
En tercer lugar, mis amados hermanos, últimamente en la mente de muchos, éxito equivale a grande. En varios sitios de América Latina, las sectas, y en el mundo hispano, también en todas las lenguas, no las importadas, sino los grupos cultivados en casas, son los grupos actualmente más numerosos y cuentan con miles y miles de seguidores. Son los grupos que más acelerados están creciendo. Permítame decirles algo. La conclusión lógica es que porque es algo grande, tiene que estar favorecido por Dios. O que porque hay mucho dinero, Dios está bendiciendo. Esa es la mentalidad del mundo. Estamos ungidos porque si no, no tuviéramos tantos miles de personas. Recuerde que en la Biblia siempre se habla de la iglesia como manada pequeña. Grandeza no significa necesariamente de que se tiene el poder de Dios. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Cristo? Te daré todas las naciones del mundo si te postras y me adoras. Si Jesús se hubiera postrado y lo hubiera adorado, no hubiera recibido toda la grandeza y poder que en ese momento había en el mundo. Ciertamente que sí. Y por eso podríamos decir que venía de Dios. No. O sea que el hecho de que hayan sectas grandes o grupos religiosos muy numerosos no significa necesariamente que andan en la verdad. No pensemos nunca que grandeza es equivalente a salud espiritual. El cristianismo de hoy, vamos a llamarle cristianismo. Los movimientos evangélicos de nuestros tiempos dictan mucho de las verdades de la palabra de Dios. Sí, se están multiplicando, cada vez hay más iglesias, pero no como el resultado de iglesias plantando iglesias, ni iglesias haciendo misión, sino como el resultado de tantas divisiones que día a día surgen a causa de visiones y sueños y extremismos inventados por los hombres. Bajo la guía del diablo y no precisamente del Espíritu Santo. Cuidado, todo lo que no procede de la palabra de Dios de una manera clara no es saludable. Y el diablo es especialista en tomar la palabra de Dios y distorsionarla. Pasó con Eva. Eva fue sabia en ese momento. No, Dios no dijo eso. Y luego el diablo le cambia el cuento. Pero hoy en día hay muchos distorsionando la verdad de Dios. Probablemente no porque lo hagan a propio intento, sino porque han caído en manos de aquel que se disfraza como ángel de luz y es padre de mentira, porque han caído en la mentira. No porque algunos sí lo creo que lo hacen a propio intento para sacar provecho, pero hay muchos en las sectas que andan con sinceridad. Pero permítame decirle algo, la sinceridad no le lleva al cielo. Lo que lleva al cielo es una experiencia personal de salvación con Jesucristo. Por tanto, con un corazón sincero no es suficiente. Conozco mucha gente que es incrédula y son sinceras. Es necesario andar en la verdad. Mire, durante el tiempo del profeta Elías, la gran mayoría de la gente seguían a Baal y a Acera. Seguían más a Baal y a la diosa Acera que a Jehová. Y yo quiero que usted lea Mateo 7, versículo 13 al 14. Y leamos esta afirmación de Jesús. Un pasaje que todos nosotros conocemos mucho. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva ¿a dónde? La Biblia dice con toda claridad que ancho es el camino y la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por este camino de perversión.
de perdición. Y el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En una ocasión estuve en un culto de estos raros, y un supuesto profeta se levantó y dijo, eso fue en mi pueblo. Estoy hablando de un pueblo de 26,000 habitantes, más o menos. Yo profetizo y yo veo que para el año próximo en este pueblo, miles van a venir a los pies de Cristo. La mayor parte del pueblo se va a convertir. Y profetizo para este país que miles van a venir a los pies de Cristo. Y la gente, aleluya, gloria a Dios. Y yo por dentro pensaba dentro de mí. Porque el hombre estaba diciendo, está viniendo el tiempo del avivamiento. Viene el tiempo del avivamiento donde la mayoría vamos a ser los cristianos. Los cristianos vamos a ser la mayoría. Y yo inmediatamente diciendo dentro de mí, pobre gente. Si la Biblia habla de que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará, y el final de los tiempos va a estar marcado por una era de apostasía, de abandono de la verdad y de falsos creyentes reunidos con comezón de oír, pero para oír no lo que se debe de oír, sino oír ¿qué cosa? ¿Doctrinas de qué? De demonios. Porque los demonios adoctrinan. ¿Y a quién ustedes creen que adoctrinan? Tratan de adoctrinar a todos los hombres. A los incrédulos los adoctrinan en contra de la religión y de la fe. Y a los creyentes los adoctrinan en contra de las verdades bíblicas. Quitémonos de la idea de que el diablo solo está enfocado en los incrédulos, atacando a los creyentes. No, 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 no. El diablo está enfocado en que los creyentes distorsionen la verdad de Dios para que desvíen a muchos, seduciéndolos con una mentira pensando que están practicando la verdad. Número 4, mis hermanos. La persona escuchará testimonios asombrosos de cómo el grupo ha cambiado la vida de alguien. Esto ocurre en las sectas. Aquí mismo, en esta iglesia, hace como 3 años, más, estábamos en el edificio de la San Luis. Tuvimos una persona que viene de este ambiente carismático. Y dimos un estudio sobre el por qué creemos que el hablar en lengua no es una evidencia de bautismo en el Espíritu Santo, sino que es un don del Espíritu, que son dos cosas muy diferentes. Y de que el hablar en lengua, junto con la profecía y demás, fueron señales que daban autoridad y autenticaban el mensaje de los apóstoles y de la palabra en un tiempo en el cual el Nuevo Testamento no había sido terminado. Y explicábamos cómo 1 Corintios 13, versículo 8, auguraba el tiempo en el cual el hablar en lenguas y el profetizar perderían su uso en el seno de la iglesia. Y esta persona se me acerca y me dice, y hablábamos de que el hablar en lenguas, como está en la Biblia, son idiomas conocibles, como el inglés, el español, el francés, no sé qué, no sé cuánto. No los inventos que hay en nuestro tiempo, y que lenguas angelicales en 1 Corintios 13, verso 1, es una comparación, una metáfora, y no necesariamente un texto literal. Lo que está queriendo decir es, si yo hablo aún la lengua de los ángeles, pero no amo, de nada me sirve. No es que existe un idioma de ángeles, y no es idioma de ángeles el inventar frases absurdas. El mismo contexto dice Pablo, tantos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de significado. A donde quiero llegar es esto. Hablando de estas cosas, al finalizar esta persona me dice, pastor, fíjense, habíamos dado las evidencias bíblicas, me dice, entonces usted
cree que esto no es para nuestros tiempos. Dice, sí, creo que no son para nuestros tiempos. Dice, oh, pero es que yo sí creo que son para nuestros tiempos porque a mí me pasó y yo me caí y yo hablé en lenguas. Entonces nos encontramos gente que basan su fe en experiencias sobrenaturales, no en la palabra de Dios. Alguien me dijo en una ocasión, pastor, ¿usted cree que la gente ve a la Virgen? Yo sí creo que la gente ve algo a lo cual identifican como la Virgen. Yo sí lo creo. Porque el diablo, por tal de engañar y de atraer a la gente y de llevarla a la idolatría y de hacer que la gente abandone a Dios, se proyecta en todo tipo de manifestaciones. Y si el diablo sabe que si yo me le muestro esto y le digo, yo soy tu madre, reina del cielo, la Virgen de Guadalupe, y él se va a enredar con eso, va a decir, no, yo sí creo en la Virgen porque a mí se me apareció. El diablo se le va a aparecer de esa manera, mi hermano, para engañarle. Si a usted le gusta el espiritismo, permítame decirle algo. El diablo se manifiesta en sesiones espiritistas de una manera que usted no se imagina. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en un culto espiritista? Yo he estado. Cuando yo era niño, mi abuela le gustaba todo ese ambiente, mi abuela paterna, de misas espirituales y misas a difuntos. Y les voy a decir algo, en una ocasión, yo siempre fui reacio a eso, pero lo tenía que ver porque estaba en casa de mi abuela. Había empezado aquella cosa a andar y habían invitado a un señor que no conocía a nuestra familia. Y en medio de todo aquel ambiente, una vela prendida, un crucifijo dentro de un vaso de agua, un paño amarillo ahí arriba de una mesa. Todo el mundo se dio primero unos hierbazos, unos agua ahí. A mí me dijeron, pasa por la palangana. No va a pasar nada. No me bañé ya. Mi abuela me dio un peñazo con la boca casi me revienta. Falta de respeto. Vaya para arriba, me subí a una barbacoa que tenía la casa. Pero por arriba me daba. Mira, hermano, cuando aquel hombre que no conocía a mi familia entró en trance, que le vino aquel demonio encima, automáticamente, hermano, mire, les voy a decir algo. Eso fue increíble. Un hombre que no conocía a mi familia. La persona que estaba dirigiendo aquello le dice, ¿cómo te llamas? Hermano, cuando abrió su boca que habló, ese hombre hablaba igualito a mi bisabuela ya muerta. Hacia los mismos actos de las caras y de las manos. La misma voz ronca y todo de la señora. Yo me llamo y soltó el nombre. Muy amiga de mi mamá, la señora. Se llama muy bien. Y empezó a decirles cosas que solamente la familia sabía. Y dentro de estas cosas les dice, en la tumba de la familia, en la caja donde están los huesos de mi hija, de mi primera hija que falleció cuando tenía 2 años. Ahí hay un azabache de oro y no sé qué y no sé cuánto. Empezó a decir, búscalo, sácalo, exhúmalo y ponlo en los ojos. Hermano, y todo eso era real. Ahora el hecho de que sea real no significa que no sea, no significa que sea verdadero. Esa es una manera en que el diablo engaña. ¿Por qué? Porque al manifestarse de esta manera, todos los que están sentados allí, ¿qué dicen? Oye, esto es cierto, los muertos sí saben, a mí sí se me apareció mi madre y me dijo cosas que solo ella sabía. Y la gente termina ¿cómo? Dando culto a los muertos, invocando a los difuntos. ¿Y qué dice la Biblia sobre invocar a los difuntos? Que no se debe hacer. A mí no se me olvida, yo en ese tiempo era católico, no espiritista, claro, católico y de hueso colorado. Inmediatamente
ya no me acuerdo, pero me acordé de la oración de San Benito para reprender demonios. Y empecé a reprender demonios. A la manera católica, ¿no? De demonio a demonio no hay mucha diferencia. Pero donde yo quiero decir es que no podemos basar las verdades en experiencias. Porque las experiencias pueden ser muchas. La gente ha experimentado a Buda, la gente ha experimentado karma cuando practica yoga y cosas por el estilo. Pero eso no significa de que es algo verdadero y real. Cuidado. Las personas escucharán testimonios, cómo sanar a un niño, cómo Dios ha contestado oraciones. Y por eso no siempre es fácil detectar los peligros de participar en una secta. No nos dejemos cautivar por testimonios y aparentes milagros, porque dice Marcos capítulo 13, versículo 22, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. O sea, estos falsos cristos y estos falsos profetas van a hacer señales y prodigios, o sea, van a hacer milagros. Marcos 13, 22. Dice, si fuese posible, para engañar aún a los escogidos. El propósito de los milagros y señales es, ¿qué cosa? Engañar a los escogidos, hacer que los escogidos se saquen de la verdad. Los bautistas son una iglesia muerta, no tienen la manifestación del Espíritu de Dios, pues ellos no hablan en lengua. Gloria a Dios que no hablan en lengua. Porque la manifestación del Espíritu es una experiencia personal con Jesucristo y una vida transformada. No hablar lengua, tener visiones como eran los corintios, carnales. Mis queridos hermanos, el Señor también advirtió en Mateo 7, versículo 22 al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y escuche esto. Esto es lo que esta gente le va a estar diciendo a Cristo cuando esté en su presencia, dándoles cuentas. Le van a decir, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que estamos hablando de personas que son hijas del diablo, instrumentos del diablo, pero que están profetizando en nombre de quién? De Jesús. O sea que porque una persona profetiza en nombre de Jesús o habla en nombre de Jesús, no significa necesariamente de que anda en la verdad. Porque esto le van a decir, y es una pregunta, nota el texto como está en forma de pregunta. ¿No profetizamos en tu nombre? O sea que hay gente que profetiza en nombre de Cristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Interesante. También echa fuera ¿qué? Demonios. Oye, el llamado evangelicalismo de nuestros tiempos, mayormente ¿a qué se está dedicando? Profecías, visiones y echar ¿qué? ¿Sabe que ustedes son conclusiones? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No hicimos todo esto en tu nombre? ¿Quién te dijo que por hacerlo en el nombre de Cristo significa? Lo que hiciste fue... Hace poco estuve viendo en el internet. Hace poco no, ya hace. Vi una milagro en una iglesia, no sé qué. Alargamiento de una mano. A ver, que voy a alargar la mano. Míralo, 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 como Dios está alargando. Míralo, 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 míralo. Para mí eso es una blasfemia contra el Espíritu. Y alargamientos de piel. Para mí es una blasfemia. Mira, permítame decirle algo. Yo creo que Dios tiene poder para sanar. Y que Dios en nuestro tiempo sana y hace milagros. Lo creo. Lo que no creo es la charlatanería. A lo que me estoy refiriendo es que uno tiene que saber, uno tiene que tener discernimiento para ver cómo Dios obra. Cuando Dios obra, siempre lo va a hacer de manera limpia y de tal manera que sea su nombre el que quede glorificado y no el hombre. Ahora mismo estamos viviendo
conocemos a alguien muy amigo de mi esposa, es la mejor amiga de ella. Tiene una sobrina con cáncer. Hemos estado orando por ella. La jovencita fue esta semana al doctor y los 2 tumores más grandes han desaparecido. Gloria a Dios. Van a examinarle otro que creen que tiene todavía, pero tal parece que, el que le queda no es maligno. O sea que, y ahí no ha habido te reprendo y te echo fuera y te ato y te pongo la mano y échate aceite y ven que te voy a escupir ni nada de eso. Además, mis hermanos, después de un lavado del cerebro, la persona no se dará cuenta de su situación, pues el proceso habrá alterado su manera de pensar. Por eso la gente se queda ahí. Por eso usted ve que usted va a un culto de esto, que está adaptado a un modelo bíblico, y va a un culto de esto y usted oye a todo el mundo orando al mismo tiempo. Y yo no sé usted, pero yo no me puedo concentrar en una oración así. Y gente berreando como un chivo y el otro aullando como un perro, revolcándose en el piso. Y alguien me preguntaba hace poco, pastor, ¿y no se dan cuenta? Hermanos, tienen el cerebro lavado, porque les enseñan que eso es manifestación del Espíritu y que es libertad en el Espíritu. Lea la Biblia y se dará cuenta de lo que habla. En quinto lugar, por cierto, un comentario. Hace poco, en un mensaje que di sobre el hablar en lenguas, en YouTube alguien me puso un comentario. Usted está loco. Para tener al Espíritu hay que hablar en lengua. Si no habla en lengua, no tiene al Espíritu. Agarré todo ese mundo, se lo copié y se lo puse en su... Y dije, joven, te invito a que medites en estos textos de la Biblia. Y es lo que hablábamos en la escuela dominical. Si Cristo no te ilumina, si el Espíritu de Dios no te ilumina y te guía a la verdad, no vas a aprender nada. En quinto lugar, gran parte de quienes recurren a las sectas es gente crédula. Gente que todo es crédula en el sentido que sinceramente busca cómo apaciguar la ira de Dios por sus fracasos y pecados, cómo aliviar su culpa y cómo hallar una vida mejor. Y lo que no saben es que de esta actitud el diablo toma partido. El creyente verdadero tiene que ser inquisidor. ¿A qué nos referimos como inquisidor? A tener la misma actitud que tenían los creyentes de Berea, que dice la Biblia que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque cuando escuchaban la predicación, no creían la predicación, sino que iban primero y ¿qué? Examinaban las escrituras a ver si las cosas eran como se estaban diciendo. Esa es la actitud correcta. Las sectas prometen todo esto y más todavía. Prometen sanidad física, financiera y emocional, la divulgación de misterios antes ocultos y ahora revelados al ungido. Promete ser la única iglesia que verdaderamente sirve a Dios. Aseguran una única unción especial y cosas por el estilo. Todo eso cautiva, seduce, hipnotiza. En medio de un mundo que tiene 20 millones de necesidades económicas y donde todos estamos hasta aquí con problemas económicos, ¿quién no es seducido ante un mensaje que dice, ¿quieres prosperar? Vente. Ay, los pobres. De contra que tienes deuda, ahí te van a sacar lo poquito que te queda. Porque estos prosperistas son los que prosperan ellos, pero la gente, mira, échame acá el dinero. No me he encontrado el primero que digan, venga, que la iglesia te va a dar y te va a proveer. Así, la Biblia advierte que harán mercadería. ¿A quién no le llama la atención la prosperidad? O tener salud. Hermano, yo me he encontrado tristemente creyentes en iglesias saludables. Se sienten enfermos y oyen de que en tal iglesia viene no sé quién que sana y para allá van corriendo.
Porque como a mí aquí no me han sanado, pues me voy para allá y después regreso para acá. Allá que me sanen y aquí que me den la Biblia. Allá que me sanen la carne, aquí el espíritu. Porque cuando tú entiendes a Dios, eres capaz de acogerte a su voluntad y esperas en el tiempo de Dios. Y le honras y glorificas, estés sano, estés enfermo. Y eres fiel a Dios y no sales corriendo detrás de un hombre. Pablo advierte al joven pastor Timoteo que debe de seguir predicando la palabra de Dios porque, 2 Timoteo 4, versículos 3 al 4, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos. Historias y cuentos que nos seducen. Yo he oído a gente predicar de las huellas de Jesús en la arena. ¿Saben lo que hago? Señor, ¿por qué cuando más te necesitaba ya no vi tus huellas? No, no eran las tuyas, son las mías. Lo que pasa es que yo te digo pecado. Y un sermón de todo eso. El mito, por definición, es algo inventado por los hombres. Puede ser algo bien pensado, bien enunciado, impactante, que inspira fe, pero sigue siendo algo inventado por la mente humana. Los cristianos somos personas de la verdad. Somos personas de la Biblia. Somos personas que examinan las Escrituras para ver si las cosas son así. Para muchos es más sencillo dejar que otros, o sea, los líderes del grupo, tomen las decisiones y que le digan qué creer y qué hacer. Hay que obedecer incondicionalmente al pastor, al líder, porque él es el ángel de la iglesia, la trompeta de Dios, el ungido, la autoridad, los profetas de Dios en la tierra. La secta ofrece una manera visible, externa, de medir la espiritualidad. Por ejemplo, el legalismo es extremo y demanda obediencia a reglamentos humanos. Alguien en una ocasión dijo, yo sé que ando bien con Dios porque no corto mi cabello, no voy al cine, no hago esto, ni aquello, ni lo otro. Porque su líder se lo había pedido. Y al líder había que obedecer. Cuidado. Mire, mi querido hermano, para muchos es difícil comprender por qué la gente queda atrapada en una secta falsa. Sin embargo, sumando los 6 aspectos ya citados, posiblemente sea más fácil apreciar y compadecerse de la situación de estos prisioneros espirituales. Por eso tenemos que orar para que les resplandezca la luz, para que su corazón sea iluminado y puedan hacer lo que dice la Biblia de este lugar. Por eso predicamos estas cosas, para que desarrollemos misericordia por ellos y adoptemos una actitud de oración, pero al mismo tiempo para que aprendamos cómo son las cosas a fin de poder adquirir conocimiento que nos redunde en bendición en cuanto a discernimiento, por si en algún momento estamos expuestos ante una secta falsa. La semana que viene vamos a hablar de cómo la secta es una trampa para los evangélicos en particular, para los cristianos. Así que oramos. Señor nuestro Dios,
alzamos nuestra voz ante ti en oración, rogándote por aquellos que actualmente están esclavos de las sectas falsas. Trabaja tú de tal manera que les resplandezca la luz admirable y puedan ellos llegar a entender y comprender tu palabra, la Biblia. Usa tu pueblo para ellos, Señor. Al mismo tiempo, Señor, permite que estas verdades enseñadas en esta mañana contribuyan a nuestra edificación, de tal manera que cada hermano presente o el que escuche este mensaje, si en algún momento u otro queda expuesto ante la presencia del grupo sectario, pueda tener discernimiento para saber cómo actuar. Nosotros alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias de que nos has permitido conocerte. Y te alabamos y te bendecimos porque hemos podido comprender en tu misericordia que solamente por la muerte y resurrección de Cristo, en ese sacrificio único y suficiente, es que pudimos ser verdaderamente salvos y llegar a tener la vida eterna. En Jesucristo oramos. Prepara nuestro corazón ahora, oh Dios, para participar de este memorial. Nos disponemos a celebrar tu cena, Señor, esa cena que tú instituiste y que dejaste para que tu pueblo recordara cómo habían muerto y resucitado. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, mis hermanos,